dejando atrás los problemas de horario. Se encuentran en la pista de baile la divina Elizabeth Márquez y Diego Durán Pocho. Y ellos nos van a demostrar que sí pueden cumplir una gran actuación. A la cuenta de 3, 2, 1, música. I want your body. A ver. Won't live without it. So turn up the party. I'm feeling naughty. Stay close to me. I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. I want your body. All I desire. You realize the fire. Just come with me, come with me. Just gonna let it go tonight. All I want is bueno! ¿Qué tal ese truco? Inspirador el Pocho. ¡Vamos, Pochito, vamos! ¿La conoce, Pocho? ¿Qué pasa, Santi? ¿Por qué se quiere ir el jurado? No entiendo. Aún no hemos terminado. Oye, señor, todavía no hemos terminado. Señor Santi. Señor Santi. ¿Qué pasa? Se va, jefe. ¿Está enojadito? ¿No le gustó? Santi, no te vayas. Muy bien, continúa, Elizabeth y el Pocho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los movimientos han sido muy rápidos del señor Pocho. ¿Qué pasa, Pocho? ¿Por qué cortan ante la coreografía? Me corté la coreografía. Bueno, Pero a ver, Pocho quería Elizabeth, bailar. Pocho. Acérquense, por favor. Se va el jurado, se van los bailarines, jefe. Me gustaría preguntarle qué pasó. Señorito Rodito, le pido al señor Santi, por favor, que Maricielo, regrese, también se va. Me que gustaría hablar con él, regrese. saber por qué se fue, ¿no le gustó la coreografía? Yo es que no entiendo Señorita Maricielo, siéntese, por favor. Hay que decir que la verdad que el nivel de esta pareja fue bajo, hay que decir la verdad. Lo que pasa es que también hay que reconocer de que los jurados que tenemos de acá tienen el talento, son profesionales. A ver, un escenario y una pista de baile nunca se abandona. Es pecado mortal hacerlo. Eso está bueno para que lo ok. escuchen y lo aprendan. Y se Así, respeta, eso una es pista de ley baile se respeta. de la danza, nunca jamás se puede abandonar una pista de baile. Bailen bien o bailen mal. Una Exactamente. coreografía se inicia y se da y se finaliza toda. No se puede dejar a medias cintas. Sí, pero tampoco- Y la verdad tampoco- A es ver, que me disculpan, chicos, cuando habla el jurado, les está hablando a ustedes. ¿Por qué no escuchan atentamente que pueden aprender algo? a ver, chicos, sí. Yo creo que todos coincidimos en el jurado con que pareciera no hemos visto nada. No hemos visto nada. No sé qué fue eso. Fue un Sí, chispazo. Maricielo, estoy de acuerdo con eso contigo, pero tampoco lo que ha hecho Santi no me parece correcto. Ya, El a ver, pararse vamos a ver. antes de que ellos terminen de Perdón, ejecutar Ernestito, su un segundo. coreografía. Vamos a saber, ¿qué ha pasado, Santi? ¿Por qué te has parado? Bueno, ¿Te has mira, ido de pronto fuera del set? Vamos a ver. Está claro que no han ensayado. Está claro que no han ensayado. Y si yo sé que mi coreografía no está, ensayo más, vengo por la noche, de madrugada, busco la forma. Ellos sabían perfectamente que lo que les ha ocurrido les iba a ocurrir. Estaba clarísimo. Entonces no me parece que siendo un reality, que están en una competencia, que hay gente que se lo toma en serio, que han ensayado. Yo he visto a Katy García y al papi en su camerín desde temprano ensayando, dándole duro, preparándose para estar acá. Yo creo que ellos se lo han tomado a broma. Disculpa que te interrumpa ya y con todo el respeto los saludo. ¿Tú qué sabes cuánto he ensayado yo? Si ni siquiera sabes si es que yo soy bailarín, qué cosas a lo que me dedico. Para empezar, yo he venido acá porque obviamente tenía un compromiso con Elizabeth. El error ha sido mío porque perdí el paso. Yo perdí el paso y me olvidé de la coreografía que tenía de memoria. Pero tú me faltas el respeto o le faltas el respeto a la gente de acá que te han invitado para pararte de esa silla e irte. Eso es lo que yo no entiendo. Eso, con mayor razón, es mucho peor que equivocarse en una coreografía. Bueno, a lo mejor tú le tenías que haber guardado respeto a ella si te has equivocado y en vez de improvisar y reírte, agarrar la coreografía de nuevo y continuar. Porque lo que yo he visto es tú riéndote, improvisando como voy a terminar la Me gracia. río es de nervios de repente porque no estoy acostumbrado. Es primera vez que bailo en vivo en un programa. Tú dices que eres
te consideras un buen artista y todo, ¿no? Entonces, como buen artista, ¿cómo vas a actuar de esta manera? Es una falta de respeto para mi persona, porque yo me he esforzado, y que tú te burles y te pares así. A ti no te hubiera gustado que tú te equivoques y simplemente te pares. A mí me hubiera gustado que hubierais ensayado más y hubierais dado el espectáculo que se merece toda la gente que nos está viendo desde casa. ¿Y tú cómo quedas? O sea, siendo jurado invitado, que te pares y que te vayas, ¿te parece justo? Bueno, a mí me parece, y no sé si tú piensas igual que yo, que no hayáis ensayado es una falta de respeto a la gente de casa. Bueno, Y muy bien. y sobre todo el Se nos va el jurado. programa, necesitamos conocer el puntaje. Ernesto, por favor, tu puntaje.